Hola, mi nombre es Daniel Sepúlveda y hoy les voy a enseñar a resolver un ejercicio de optimización. Así que vamos a Bueno, verlo. lo primero que debemos hacer es entender el ejercicio, qué es lo que nos están preguntando. Entonces los voy a leer. Se producirá una caja abierta por la parte superior de una pieza rectangular de cartón que mide 30 pulgadas de largo por 20 pulgadas de ancho. La caja puede cerrarse al cortar un cuadrado en cada esquina, al cortar sobre las líneas sólidas inferiores y doblar luego el cartón por las líneas discontinuas. Expresa el volumen de la caja como una función de la variable indicada x. Encuentre las dimensiones de la caja con que se obtiene el volumen máximo. Y finalmente la pregunta es, ¿cuál es el volumen máximo? Bueno, para este tipo de ejercicios yo les voy a proponer un cierto tipo de pasos que debemos de seguir y que pues nos podrán ayudar a resolver casi que cualquier tipo de ejercicio. El primer paso es entender el ejercicio, entender lo que nos están diciendo, qué es lo que nos están preguntando. Nos están pidiendo que hagamos una caja cuyo volumen sea máximo y nos dan estas dimensiones, como lo vemos acá. La caja final va a quedar como se los ponga en alguna parte del video, no sé dónde lo voy a poner, pero en alguna parte lo voy a poner. Esta parte, este cuadradito que está acá, se va a cortar, igual que el de acá, igual que el de acá, igual que el de acá. Estos cuadraditos que están al lado de cada uno de los que vamos a cortar se van a doblar para que funcionen como cachitos, para que la caja tenga un refuerzo mejor. Esta sección de acá, este pedazo va a terminar siendo el alto de la caja, porque esta va a cubrir los cachitos que vamos a hacer con estas dos. Y esta sección de acá terminaría siendo el largo de la caja. Es decir, que tendríamos este largo, este ancho y este alto. Ya teniendo en cuenta eso, nos queda un poco más sencillo poder proseguir con los siguientes pasos. Lo siguiente que tenemos que hacer es hallar la ecuación que nos están pidiendo. Y pues primero que todo preguntarnos qué es lo que nos están pidiendo. Tal y como dice el ejercicio, lo primero que nos dicen es que tenemos que encontrar una ecuación para expresar el volumen. Tenemos que expresarla en forma de las variables que nos están dando, es decir, en forma de x. Ya sabemos qué es lo que se tiene en cuenta para hacer el volumen de la caja, que es el largo, el ancho y el alto. Ya determinamos cuál es el largo, es decir, esta parte, cuál es el ancho, que es esta parte, y cuál va a ser el alto, que es esta parte. Entonces vamos a expresarlo en forma de x. Primero que todo tenemos que hallar el largo de la caja. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, este es el valor que nos dan, este valor completo, y sabemos que necesitamos solamente esto. Entonces es muy sencillo hallarlo, ya que podemos restar 30 menos 4 veces x. ¿Por qué 4? Pues porque 4x acá, que es básicamente lo que nos iba a utilizar para el largo de la caja. Entonces 30 menos 4x. Para el ancho, el cual yo representé con una A, tenemos esta medida de acá que son 20 pulgadas y sabemos que tenemos que restarle las dos que están acá para poder hallar este valor que está acá, que ya habíamos determinado que iba a ser el ancho de la caja. Entonces 20 menos 2x. Y finalmente el alto ya habíamos dicho que sería esta parte de acá, la cual es exactamente igual a x. Siendo así, la expresión final nos quedaría que el volumen de la caja es igual a 30 menos 4x por 20 menos 2x por x. En la mayoría de los casos de optimización es necesario utilizar una ecuación alterna. Siempre que vayamos a resolver una ecuación, un problema de optimización, siempre necesitamos preguntarnos primero si necesitamos de esa ecuación alterna. Agradecidamente en este ejercicio no necesitamos de una ecuación alterna, pues solamente tenemos una sola variable. Normalmente cuando se tienen dos variables desconocidas, ahí es cuando se utiliza una ecuación alterna. Después de saber si se necesita o no se necesita, tenemos que empezar a simplificar esa ecuación que obtuvimos hace un momento. Recordemos que es 30 menos 4x por 20 menos 2x por x.
Para operarla es muy sencillo. Vean, vamos a multiplicar 30 por 20, 30 por menos 2x, menos 4x por 20, menos 4x por menos 2x. Vamos a primero hacer ese paso. Entonces 30 por 20 da 600. 30 por menos 2x da menos 60. Menos 4x por 20 da menos 80. Menos 4x por menos 2x da más 8x al cuadrado. Pero aún tenemos que multiplicarlo por la x que está al fondo, es decir, la x de la altura. Y eso nos daría 600x menos 140x al cuadrado por 8x al cubo. Ya teniendo esto, el siguiente paso va a ser derivar. Ya habiendo simplificado la ecuación, siempre vamos a tener que derivar. La derivación nos queda tal y como lo vemos ahí, es decir, en el paso número 2. 600 menos 280x más 24x al cuadrado. Lo siguiente que tenemos que hacer va a ser igualar todo esto a 0. Y nos quedaría 0 es igual a 24x al cuadrado menos 280x más 600. Para el siguiente paso siempre vamos a resolver lo que nos haya dado. En este caso tenemos una ecuación cuadrática y es muy sencillo saberlo porque tenemos una variable al cuadrado, una variable sin exponente y un número sin variable. Podemos hacerlo por un procedimiento largo, es decir, utilizando la ecuación de ecuaciones cuadráticas, o podemos utilizar esto en nuestra calculadora. En esta ocasión yo lo puse en mi calculadora y me dio dos opciones: x1 que es 8.83 y x2 que es 2.83. Por si alguno quiere hacerlo del procedimiento un poco más largo, esta es la ecuación final antes de hallar las dos x. Pero bueno, tú como un espectador te estarás preguntando cuál de las dos x es la que escoge. ¿Por qué? Vamos a pensar un momento si escogiésemos la primera x, es decir 8.83. Recordemos la ecuación principal: 30 menos 4x. Es decir que para que esto fuese válido tendríamos que multiplicar 4 veces 8.83. Eso da más o menos alrededor de 34, si no estoy mal. 30 menos 34 daría un número negativo y tenemos que recordar que estamos hablando del volumen de una caja. Y si estamos tratando de hallar un volumen, no tiene sentido que una de sus cifras sea negativo o que el volumen final resulte siendo negativo. Realmente es algo que no tiene mucho sentido. Razón por la cual vamos a escoger la segunda x, es decir, x sub 2, que es 2.82. Una de las preguntas del ejercicio era hallar primero que todo las dimensiones del volumen de la caja. Entonces recordemos que el largo de la caja era 30 menos 4x. Si operamos con la x, nos da que el largo es 18,72 pulgadas, que el ancho es 14,36 pulgadas y que el alto es 2,82 pulgadas. Finalmente, el último paso ya es encontrar cuál es el volumen maximizado de la caja, el volumen más óptimo, el volumen más grande. Para eso vamos a utilizar las tres cifras que hallamos anteriormente y las multiplicamos, porque pues recordemos que la fórmula de volumen es ancho por alto por largo. Y eso nos da 18,72 por 14,36 por 2,82 nos da que el volumen es de 758,07 pulgadas al cubo. Y así es como podemos resolver este tipo de ejercicios. Si ustedes quieren comprobar o apoyarse un poco gráficamente para entender mejor cómo funcionan estos ejercicios, les recomiendo que utilicen una página llamada Flupot, la cual les permite hacer o graficar de mejor manera todo este tipo de ecuaciones y les permitirá entender un poco mejor el tema. Recordemos que los pasos para resolver cualquier tipo de ecuación consisten en los siguientes. Primero, preguntarse si debemos maximizar o minimizar. Segundo, preguntarnos qué exactamente es lo que debemos optimizar. Entender bien el ejercicio, dicho de otra forma. Después debemos preguntarnos si se necesita una ecuación alterna o si no se necesita. Después necesitamos, en caso de tener una ecuación alterna, reemplazarla en la principal
y simplificarlo lo más posible, y si no necesitamos pues sencillamente simplificarlo lo más que se pueda. Después tenemos que derivar, después tenemos que igualar a 0, después despejamos para hallar la variable que estamos necesitando y ya finalmente operamos según lo que nos está pidiendo la pregunta, en este caso encontrar las medidas, las dimensiones y el volumen final de la caja. Muchas gracias.